a la democracia es la antidemocracia, no discrepar en democracia. Son cosas diferentes. No, Néstor, no, ni más faltaba. No, si yo estoy en desacuerdo con usted, no quiere decir que sea antidemócrata. Entre quiere otras decir cosas, que en democracia estoy en desacuerdo con usted. Entre otras cosas, el fenómeno del mundo contemporáneo, Néstor, de Occidente, es que hay personas como Abelardo de la Espriella que usan la democracia para promover valores antidemocráticos y terminan en unas derivas autoritarias, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo hay personas que han ganado... yo lo que pasa es que no lo entiendo. ¿Cuáles son los valores antidemocráticos que propone Abelardo de la Espriella? En unos países del mundo han ganado, a los oyentes, por ejemplo. En unos países del mundo han ganado personas con la democracia, muchos. Bueno, yo le insisto en el caso de Vox de España. De un ejemplo, no estoy preguntando 2 veces de ejemplos. Le estoy hablando pero no me de permiten Vox, decir lo que yo quiero opinar o quieren que yo opine lo que ustedes opinan. ¿Cuál es el ejemplo que usted tiene para decirme que Abelardo de la Espriella hacer el argumento? No, porque eso sí sería antidemocrático. Yo le estoy hablando de la razón por la cual usted me dice, no, es que se permite discrepar. No, el relativismo ético no es una cosa que permanece, que forme parte, digamos, de la discrepancia democrática. Aquí hay unos valores que el señor Abelardo de la Espriella representa que no son democráticos. Yo estoy convencido. Por ejemplo, tiene derecho a promoverlos. Dígame, por ejemplo, cuáles valores Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ahora proponen valores que no sean a José Manuel Restrepo no lo meta en la misma bolsa de Abelardo de la Espriella, porque eso es empezar a usar el engaño que quiere usar el señor Abelardo de la Espriella. A José Manuel Restrepo no le lava la cara a Abelardo de la Espriella, Néstor, digámoslo con todas las letras, no le lava la cara. Él pretende eso, pero pues los electores no somos tan tontos. Néstor. Vale. No entendí cuáles son los valores de... Pero Felipe, no quiero aquí... Es que no dio ni uno, pero no quiero eso hace parte de la discusión democrática. Sí, Felipe, aquí quien quiera opinar y al que le guste o al que no le guste, lo leo, los escucho. Felipe, esto lo que quiere decir es que comenzó la campaña electoral, ahora sí en serio. Ya y a los antiabelardistas los puso en un dilema jodidísimo, porque es hablar mal de Abelardo, pero hablar bien de Restrepo. Entonces, los dejan en un lío ahí como medio groggy, pero bueno, es la democracia acá. Y arrancó la campaña, ahora sí. La jugada de Abelardo de la Espriella es por lo menos interesante con la elección de José Manuel Restrepo. Señor Aurelio. Néstor, José Manuel Restrepo en materia económica no es ningún brócoli, yo sí le quiero aclarar eso a Luis Ernesto Gómez, ¿sí? Ni tampoco es muy demócrata en materia fiscal, también se lo aclaro a Héctor Riveros, porque a mí me parece que Restrepo, es decir, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la reforma tributaria que en el gobierno de Duque aceptó Colombia propuesta por el señor Restrepo? ¿No era Carrasquilla? Carrasquilla, perdón, Néstor, Carrasquilla era el ministro de Hacienda. Y cuando se cayó, lo reemplazó José Manuel Restrepo. Y cambió la reforma tributaria, ¿no? Y le tumbaron la reforma tributaria a Carrasquilla y llegó Restrepo con su reforma tributaria para clavarle a la economía colombiana 15,2 billones de pesos. Y le voy a recordar algunas de las perlas de esa reforma tributaria para que veamos que no es ningún brócoli. Las perlas de las reformas tributarias por decreto ley que ha hecho Petro. Porque voy a recordar las de Restrepo, Felipe, las otras se las dejo a usted. Mire, primero, subió la tarifa de renta a las empresas, al 35% sin tener en cuenta las pymes. O sea, el que le clavó a las pymes 35% de impuesto de renta hoy en Colombia, todavía vigente en el gobierno de Petro, se llama el doctor José Manuel Restrepo Abondano. Segundo, ahora le han hecho un escándalo a Ávila y a Petro por la sobretasa bancaria en el impuesto de renta. Usted sabe que el doctor Restrepo es el creador de la sobretasa bancaria del impuesto de renta en esa reforma tributaria de Petro, de Duque, igualita a la de Petro. Entonces, cuando uno dice no más Petros, se lo voy a decir. Pero Aurelio, recuerde que esto fue consensuado con el empresariado.
Recuerde usted, yo no sé los si empresarios claro, recuerde, para esa crisis de la pandemia. Bueno, entonces la sobretasa bancaria es buena cuando es consensuada y no es buena cuando no es estuvieron de acuerdo y todos hablaron de esa reforma tributaria y pasó muy rápidamente. Se le había olvidado sobre el pedacito, se le había olvidado en ese diagnóstico, Aurelio, solamente el pedacito de que estábamos en pandemia y por supuesto y a ustedes se les ha olvidado el pedacito, de que a Restrepo lo llaman por la crisis fiscal y nos va a volver a clavar una reforma tributaria. O sea, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a rebaja de tarifa de renta, ni se sueñen con Restrepo ni con la Espriella. Y no estoy hablando de prejuicios, ni de valores, ni de nada. Okay. Estoy hablando de hechos concretos, Felipe, de proyectos de ley que se volvieron hechos fiscales y que los produjo Restrepo y que no le convienen al país. Yo no voy a apoyar a nadie que le tenga la tarifa de renta igual a las pymes que a las grandes empresas. No lo veía usted sin Restrepo, pues, Aurelio. Al paso que va, usted no va a apoyar a nadie, porque cualquiera que llegue va a tener que hacer una reforma tributaria seria, estructural, Felipe, ¿no? sin Restrepo, consensos. No veía tampoco a Aurelio votando, apoyando a Abelardo de la Espriella. Tengo en la línea en segundos, hay noticia de última hora sobre los bombardeos esta mañana en Ituango, en el departamento de Antioquia. Primera vez bombardeos en el gobierno contra los disidentes de las FARC. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. Lo que sube como palma cae como coco, y lo que ayer llegó a los $119 hoy amanece por los $91. Precio del petróleo en modo esquizofrenia y efecto yo-yo, montaña rusa que trae enloquecidos a los mercados internacionales, con el Citibank proyectando que podría volver a los $120, Goldman Sachs estimando un barril Brent por los $100, el gobierno de Qatar proyectando llegar a... Está en desarrollo en este momento, atención, el bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento de Antioquia. Desde el Ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, pues precisamente me encuentro con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, quien hace pocos minutos también entregó resultados sobre esos bombardeos, y asimismo el comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo Alejandro López, quien además asegura que continúan estos bombardeos y que hasta el momento por lo menos han dejado 13 personas muertas y una mujer capturada, y asimismo precisa el ministro que no hay daños colaterales. Precisamente para eso lo tenemos aquí al aire. Ministro, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. ¿Qué ha sucedido entonces con ese bombardeo? De esas 3 personas muertas, ¿qué se conoce? Buenos días. Buenos días, Néstor, y todos quienes nos escuchan. Primero, este es el bombardeo número 16 que se hace en este gobierno. En estos 16 bombardeos se han neutralizado o se han afectado a 104 integrantes de estos grupos criminales. Este año, este es el bombardeo número 3. El primero fue contra el cartel del ELN en el área del Catatumbo, donde fueron afectados 8 personas, uno de ellos menor de edad. El segundo bombardeo fue en el Guaviare, donde se neutralizaron 8 integrantes del cartel de alias Mordisco. Y el tercer bombardeo es este que se desarrolla en Antioquia, en el área de Ituango, contra la estructura 18, que en este momento está más alineada con el cartel de alias Mordisco. Antes estaba alineada con el cartel de alias Calarcá. El objetivo principal es alias Ramiro, el cabecilla de esta estructura criminal, que tal vez ustedes recuerdan que capturado y luego fue dejado en libertad. Sí, ministro, perdóneme que hay un pequeño corte. Le pediría alguna precisión sobre el objetivo de este bombardeo. Ministro, este Ramiro efectivamente estaba hasta hace algunas semanas con Calarcá, pero se le abrió a Calarcá, como dicen en ese lenguaje barrio bajero de los disidentes, y ahora está con Iván Mordisco. Cambió de disidentes. ¿El objetivo es Calarcá o Mordisco para estos efectos, ministro? El objetivo es la estructura criminal que está delinquiendo. En este caso es la estructura criminal 18, que está alineada con las disidencias de alias Mordisco, pero si encontramos igual objetivos criminales
objetivos militares, que puedan ser susceptibles de ataque y que pertenezcan a las disidencias de alias Calarcá, también los atacamos. Okay. ¿Quién es este Ramiro que es el objetivo en consecuencia, ministro? Es un criminal que lleva ya varias décadas delinquiendo en esta organización criminal, perteneció a las anteriores grupos narcoterroristas de las FARC y luego ya después de los diálogos comenzó su actividad del narcotráfico principalmente en el área de Antioquia, en el norte de Antioquia, en el nordeste de Antioquia. Y luego se alineó ya en los procesos más con Calarcá, pero a raíz de las operaciones que le hemos hecho, que han sido 5, cuando ustedes dicen, o cuando decimos más bien nosotros que neutralizamos un objetivo de alto valor, detrás de ello vienen muchos intentos, muchos esfuerzos. Y a raíz de esas operaciones que le hicimos, en algún momento él se sintió abandonado por la estructura 36, que es de alias Calarcá, y dijo, no, aquí no me están ayudando, yo más bien me voy por el lado de Mordisco. En este momento la información que tenemos es 3 muertos, una mujer herida que ya fue recuperada y se le brindó primeros auxilios, y estamos allá desarrollando la operación. Es un terreno montañoso, es muy complejo, ya son 32 horas desde que se inició este ataque, no lo habíamos anunciado, obviamente las operaciones, al igual que la inteligencia, no se narran como un partido de fútbol, hay que guardar la reserva respectiva, pero en este momento pues damos este resultado, esta información de este resultado parcial y seguimos avanzando ahí en el área. Claro, ministro, pero este Ramiro, alias Ramiro, ¿está dentro de ese grupo de 3 muertos? No, la información que tenemos es que no está. Sin embargo, preliminarmente estaría con un grupo de unos 7, incluyéndolo a él. Estamos revisando toda la zona, incluso metimos hasta motosierras, hasta palas, más tropa, porque hay que remover tierra. Es una zona montañosa que es complejo, eso no es tan sencillo. Claro, muy sobre todo después de un bombardeo. Ministro, quisiera pedirle una precisión sobre alias Ramiro, porque esta zona, y es cierto, usted lo dice, cambió de bando, cambió de disidencia. Esta zona la controlaba Calarcá, con quien el gobierno tiene un proceso de paz. Este hombre había estado libre, habría estado gozando de su libertad como consecuencia de ese proceso de paz, y estuvo en el grupo de capturados en Antioquia en las camionetas blindadas de hace algunos meses. Sí, hace un par de años y él estuvo en ese hecho, pero pues ya son decisiones judiciales las que determinaron que se soltara. De parte de nosotros es simplemente actuar contra los criminales. Claro, pero Ramiro en ese momento por supuesto estaba con Calarcá. Sí, así es, Ricardo, estaba con Calarcá, pero eso muestra, digamos, la ideología que tienen, que es ninguna, es simplemente una cultura traqueta. Donde tengan mejor beneficio criminal de las economías, allá van a estar. Ministro, le entendí que no se descarta todavía la posibilidad de que Ramiro haya sido abatido en el bombardeo, que están removiendo tierra y árboles para saber si hay otras personas abatidas. Así es, porque el impacto pues de una afectación con un bombardeo es grande, y en esa región lo que hemos tenido es que casi siempre incluso se mueve la tierra y tapa o esos deslizamientos tapan y las evidencias del resultado final. Y allá estamos con todas las capacidades. No solamente hay más fuerza pública, más militares allá para combatir, sino incluso con palas ahí para buscar debajo de la tierra. Ministro, alias Ramiro tuvo que ver con el asesinato de 13 policías luego del atentado contra el helicóptero Black Hawk en Amalfi. No, esa estructura no tuvo nada que ver, o por lo menos la información que tenemos hasta ahora es que no. La que tuvo que ver con ello fue la estructura 36, que esas sí son de las disidencias de alias Calarcá, y por Primo Gay, que es el cabecilla que estuvo detrás de ello, damos una recompensa hasta 640 millones de pesos. Y los Estados Unidos, con quien trabajamos articuladamente, ofrece hasta $5 millones de recompensa por estos criminales. 14 criminales que tuvieron relación con estos hechos del derribo del helicóptero ya fueron neutralizados, y la orden es llevar a su mínima expresión esta estructura criminal. Vale. Señor ministro, una pregunta sobre otro tema que usted ha manejado también,
que es los golpes a los hermanos, a la familia de Iván Mordisco. 2 de los hermanos que cayeron en las últimas horas en el departamento de Tolima. ¿Por qué el golpe contra ellos? ¿Ellos estaban relacionados también con las actividades de los disidentes de las FARC? Sí, las capturas que se hacen es por los crímenes que han cometido, no por su nexo familiar, es por los crímenes. Pero ahí está la relación que tienen, que son hermanos de ellos, de alias Mordisco, perdón. Ya son 3 hermanos que hemos capturado, 1 el año pasado y 2 este año. Los 2 este año, en menos de 72 horas en la misma área, que es la reciente captura se dio más por el cuidado de nuestros policías de una estación de policía que estaban muy atentos, muy alerta, y en ese plan candado que se generó a raíz de la captura del hermano anterior de alias La Jota, pues se dio con la captura de alias Conejo. Pero esas capturas de esos 3 criminales que son también hermanos de alias Mordisco, se da también con la afectación que le hicimos a alias Jenny en un bombardeo el año pasado en octubre. Alias Jenny fue prácticamente muy cercana a alias Mordisco, la cogió desde niña y la llevó al mundo de la violencia. Ahí muestra el perfil criminal de alias Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. ¿Esta Jenny es la novia de Iván Mordisco? No, era una persona muy cercana a él y fue neutralizada en una acción que hicimos nosotros el año pasado en octubre. Sí, ministro, pero es decir, esos archivos de alias Jenny demuestran que los hermanos de Mordisco formaban parte también de esa misma estructura criminal. Sí, y tenía que ver con homicidios, también, no solo de personas comunes, sino también de líderes sociales. Como estaban acá, le ayudaban a articular toda la logística a esta estructura criminal. Vale, pues 2 de los hermanos de este señor Iván Mordisco fueron capturados. Lo otro es el bombardeo que sigue en este momento en Ituango, en el departamento de Antioquia. Señor ministro, lo dejo trabajar. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, usted es muy amable y eso hace parte de configurar el ambiente operacional para dar la seguridad a los colombianos. Yo creo que las elecciones del pasado domingo, uno de los ganadores fue también la seguridad. Nosotros estuvimos permanentemente, todos los ministros, hablando e informando todo lo que iba ocurriendo. Y al finalizar el día también lo hicimos. Y podemos decir que de eventos, de estructuras criminales contra los puestos de votación, contra los electores, que haya ocurrido durante la votación, no hubo. Lamentablemente sí tuvimos un evento posterior a las votaciones que podría estar relacionado con digamos, afectar a los electores, que fue en San Juan de Lozada, área rural de La Macarena, en la cual el cartel de las disidencias de alias Calarcá atentó contra la población y contra la democracia, lanzar una granada de dron. Afortunadamente ese terror de 5 minutos se disipó gracias a la acción de la fuerza pública, pero también vale la pena resaltar la afectación en el dinero. Fueron 3.830 millones de pesos que se incautaron en 23 departamentos. 23 Ministro, departamentos. A propósito de elecciones que usted me metió en el tema, ¿qué pasó con los buses? Yo no sé si 60 o cuántos que intentaron... 21, dijo la policía al final. Que igual son una barbaridad. Que intentaron entrar desde Venezuela. ¿Qué había detrás? O mejor, ¿quién estaba detrás, ministro, para comprar votos o para votar por quién? La investigación aún se está desarrollando y no podría dar detalles que se hayan encontrado recientemente, pero sí podría decir los hechos que nosotros encontramos allá. Gracias a la acción preventiva detectamos el cruce de miles de personas, pero ya haciendo el cálculo que en el lado, esos están en el lado venezolano, pero ya viendo en el lado colombiano que se calculó alrededor de unos 80 buses, no sabíamos si iban a hacer viajes dobles o era un solo viaje. Entonces, si uno hace esa cuenta, puede superar las 3.000 personas. Inmediatamente reaccionamos, se detuvieron a 120 personas que ya habían cruzado en 8 buses. Finalmente, 6 buses, fueron puestos a disposición. Los números van cambiando, la verdad. En ese momento se capturó a una persona con propaganda electoral, con $1 millón de pesos, y aquí vienen varias preguntas que es necesario resolverlas en todo este proceso. Una es, ¿quién les estaba pagando esos buses? Y si hay dinero ilegal ahí... ¿Publicidad para quién, ministro?
para una persona aspirante al Congreso. Ya las autoridades dirán quién es. Una señora, no me refiero a eso. Una señora, yo tengo aquí el nombre, tengo una fotografía de los volantes, ministro, una señora que es la esposa del actual alcalde de Cúcuta. Y posterior a ello, Néstor, la pregunta es, ¿quiénes estaban pagando a los electores que estaban ahí al otro lado? Sí. Ministro, es que usted no lo puede decir, pero yo sí. Lo que aparentemente ahí fue una gran operación de fraude electoral diseñado increíblemente, trayendo gente desde Venezuela por la esposa del alcalde de Cúcuta, que era candidata del Partido Liberal a las parlamentarias del domingo pasado. ¿No es verdad? En 23 departamentos nosotros hicimos operaciones, por ejemplo, en unas casas donde nos informaron que estaban vendiendo y comprando votos. Allá también actuamos. Que sean las autoridades quienes informen cada uno de esos detalles. ¿Pero qué es autoridad, ministro? Que muy seguramente las autoridades fiscales, judiciales en este caso. Bueno, a mí me informan autoridades judiciales que ustedes, ministro, la policía, las fuerzas militares de Colombia descubrieron una operación de trasteo de votos, que eso es de lo que se trata. Transhumancia. Sí, transhumancia también. Transhumancia es trasteo de votos traducido, y que estaban trayendo gente de Venezuela para votar por doña Girley Vargas. Girley Vargas, senadora, resultó electa el domingo, ¿no? Le quitó la curula a Chacón. Claro, con esas toneladas de personas que trajeron, pues obviamente metió muchos votos. Ministro, lo dejo, no lo meto en aprietos. No, muchas gracias por toda esta oportunidad, y de verdad que proteger la democracia en un contexto tan complejo como el colombiano es un reto muy grande, pero lo hicimos posible de la mano de la articulación de todas las instituciones, de los colombianos, de ustedes, los medios de comunicación que estuvieron atentamente informando de manera responsable y conociendo cuando hablábamos los ministros, en cada momento de ese mismo día, y dando información a todos los medios para que esta jornada electoral se desarrollara como se ejecutó, y esperamos que así sea las próximas elecciones ahorita en mayo. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, 8:22 minutos. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. Te saludo de manera especial. Te deseo lo mejor a ti, a cada uno de ustedes. Más allá de lo que sientan en el corazón, más allá de lo que piensen, les deseo lo mejor. Que haya salud, que haya fuerza, que haya ánimo en tu vida y que sigas aquí con nosotros. Suscríbete y comparte. Estamos en Blue, y en Blue la radio se ve. Vuelve y juega David Racero frente a un juez, rindiendo cuentas como él hacía parte de uno de los 50 aspirantes al Congreso con cuestionamientos. Ayer, a pocas horas de ser elegido senador, rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ahí estuvo durante más de 5 horas explicándole al magistrado César Augusto Reyes cómo funcionaba su negocio familiar, el Frubel, la cosecha del campo, y por qué puso a trabajar allí por lo menos a un empleado de su UTL. Ese empleado se llama John Leonardo García, que es el dueño de los secretos de los chats que tienen al congresista del Pacto Histórico en problema. Y uno de los ejes de esa investigación tiene que ver con el hecho de que inicialmente Racero negó en un comunicado de prensa estas acusaciones, y semanas más tarde se conoció un audio de él dando instrucciones sobre el uso de un dinero para comprar mercado o verduras para surtir el negocio familiar, donde además ofrecía $1.000.000 por 13 horas de trabajo sin prestaciones sociales y con un día de descanso a la semana por ser toderos, por lavar baños, por hacer aseo, por hacer pulpa y manejar la caja, y además lavar los pisos de este negocio. Igual que ante el Consejo de Estado, donde salvó su curul, donde salvó su investidura como congresista, Racero va a apelar a que le prueben que esa es su voz y que efectivamente esa conversación existió entre él y García. Abelardo de la Espriella está anunciando, Felipe, en este momento quién es su candidato a la vicepresidencia. José Manuel Restrepo. Fue ministro de Hacienda, es el actual rector de la Escuela de Ingenieros del Departamento de Antioquia,
un profesor, había sido rector de la Universidad del Rosario, un economista muy prestigioso, un hombre tal vez moderado, de derecha de centro, si me permite. Sí, moderado. Sí, manejó la pandemia, Felipe. Recuerde que siendo ministro de Hacienda, claro, tuvo la crisis de la pandemia en el gobierno Duque. Bueno, así que si Iván tipo Cepeda, estupendo, Felipe, un tipo estupendo, Restrepo. Si Iván Cepeda eligió una indígena que es izquierda con izquierda, Abelardo de la Espriella derecha está eligiendo a alguien un poquito más en el centro. Para ser feliz hay que cuidar los vínculos, las relaciones. Pero los seres humanos fallamos. Los seres humanos muchas veces no cumplimos nuestros compromisos. ¿Qué hacer? Hay que ser Hoy martes va a ser el día más difícil de la guerra en Irán, que comenzó hace exactamente 10, hoy es el día 11. 8 de la mañana, 26 minutos, el secretario de Defensa norteamericano dice que hoy será el día más duro de los ataques contra Irán y seguramente el más duro contra Teherán en particular. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Lo dijo Néstor hace algunos minutos Pete Hegseth, del secretario de Defensa o de Guerra, en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane durante una conferencia de prensa de actualización de los primeros 10 días de la guerra desde el Pentágono. Dicen que han logrado destruir, han atacado unos 5,000 blancos en el marco de la operación Furia Épica. Y dice Hegseth, no cederemos hasta que el enemigo Irán sea derrotado totalmente. Esto quizás yendo en contravía o sumándose a esas declaraciones confusas de las últimas horas del presidente Donald Trump, quien había dicho primero que la guerra estaba prácticamente terminada, dijo que era una excursión de corto plazo, pero al mismo tiempo no daba una fecha límite, una fecha para el fin de esta guerra. También advirtió Hegseth, a propósito del nuevo líder supremo en Irán, que le haría muy bien si escucha al presidente Donald Trump. También le preguntaron si son ciertos los reportes de que ha resultado herido en un ataque por parte de Israel y Estados Unidos. Él dijo que no podía comentar al respecto sobre eso, pero sí añadía lo siguiente sobre su advertencia de que hoy se espera el bombardeo más intenso por parte de Estados Unidos. Escuchemos. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire. Hoy va a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. Vamos a tener la mayor cantidad de aviones de caza, la mayor cantidad de tropas, la mayor cantidad de ataques. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que Irán tiene menos misiles y menos capacidad de hacer daño a los Estados Unidos y a sus aliados allí en Medio Oriente. Era la advertencia por parte del secretario Pete Hegseth, quien también se refería a lo que ha sido la tensión de los Estados Unidos en las últimas horas y tiene que ver con la navegabilidad a través del estrecho de Hormuz. Advirtió que si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo en ese estrecho, será golpeado con más fuerza que nunca. Esto sumado a los comentarios de hace algunas horas del presidente Donald Trump en el mismo sentido, y también diciendo o sumando ese compromiso por parte de las fuerzas de los Estados Unidos de que empezarán a escoltar a tanqueros que transiten a través del estrecho de Hormuz, porque recordemos que una de las grandes preocupaciones de la Casa Blanca es el incremento en los precios del barril de petróleo, que a su vez están generando un incremento en los precios de la gasolina, que ya está golpeando los bolsillos de los estadounidenses. Y de hecho ya hay algunas encuestas aquí en Estados Unidos, una por ejemplo de NPR de los últimos días, que arroja que el 56% de los estadounidenses está en desacuerdo con esta guerra en Irán. Néstor. Claro, porque les está tocando el bolsillo. Juan Camilo, gracias. A propósito de lo cual, atención, en este momento están cayendo los precios internacionales del petróleo, que están por debajo de $92. Ayer habían alcanzado a estar casi en $120 el barril. Caen también los precios internacionales del gas natural. Enrique Rodríguez.
En efecto, el precio del petróleo, Néstor, está esta mañana en el entorno de los 91, 92 dólares, pero más cerca de los 90 a lo largo de toda la mañana. Una jornada que ha sido de pérdidas que se calculan en esta sesión del entorno del 7% y que tienen que ver con esas palabras de Donald Trump que acabamos de escuchar, pero únicamente con esas palabras, porque en realidad no ha pasado nada más. La situación en el Golfo Pérsico sigue siendo de bloqueo en el estrecho de Hormuz y de recorte en la producción de los países petroleros de ese mismo entorno geográfico, pero a pesar de todo eso, el movimiento que ha tenido el petróleo en las últimas horas ha sido de casi 30 dólares en negativo, de esos casi 120 a los 90, 91 en los que se encuentra esta mañana. Eso está impulsando también, y de qué manera, a todas las bolsas europeas. París está subiendo un 1%, 1,60%, el FTSE 100 de Londres un 1,53% y encabeza de nuevo la subida, como ayer las pérdidas, las bolsas de Madrid con un 2,43%. Tiene que ver mucho con las materias primas lo que está pasando, y también, como decías, con el gas. Los futuros del gas están perdiendo esta mañana un 14,09%. Recordemos que ese material es fundamental aquí en Europa para muchas centrales de ciclo combinado que son usadas para producir energía eléctrica, Néstor. Enrique, 8 de la mañana, 31 minutos, y efectivamente la contradicción del presidente Trump de los Estados Unidos, que la guerra está a punto de terminar, es la que provoca esta caída. Digo contradicción porque al tiempo su secretario de Defensa anuncia que hoy será el peor de los 11 días de guerra. Teherán es el blanco esta mañana de los ataques de Estados Unidos, pero también de Israel. Sobre lo que pasa en el Medio Oriente, está contraatacando Irán. Informa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, porque una cosa es lo que se está viviendo en el terreno y otra cosa es esta guerra retórica que hay entre Estados Unidos e Irán. Por ahora, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dice que no es cierto lo que ha dicho el ministro de Guerra norteamericano, de que hayan destruido su arsenal de misiles y que estén disparando mucho menos. Dice que su programa de misiles no ha sido destruido y que están desplegando proyectiles en mayor cantidad y con ojivas que pesan más de 1 tonelada. Es lo que está diciendo la Guardia Revolucionaria a esas palabras del ministro de Guerra norteamericano. En este momento, Irán lo que está haciendo es volver a bombardear Teherán. Recordemos que el día de ayer lo cubrió de una nube tóxica, producto del ataque a infraestructura petrolera, pero ahora está disparando directamente sobre la capital. Dicen que Teherán ha sufrido uno de los bombardeos más intensos durante esta noche, uno de los más intensos de la guerra. Eso es lo que dice el ejército israelí. Irán, a su vez, está utilizando sus drones para atacar a los países que tienen bases norteamericanas en ellos. Por ejemplo, en Bahrein ya murió una persona esta mañana y también en Emiratos Árabes Unidos. Y allí lo que ha llamado la atención también es que se suma a esta guerra de amenazas el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien esta mañana en una reunión de su gobierno dijo que estaban en proceso de quebrarle los huesos al régimen iraní. Así lo decía. Dice, nuestra aspiración es guiar al pueblo iraní para que se deshaga de la tiranía. Al final depende de ellos, pero no cabe duda que con las acciones tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y nuestra mano sigue actuando. Aún no hemos terminado, era lo que decía en esas palabras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El canciller iraní también dijo que iban a tener la capacidad de pelear durante todo el tiempo que fuera necesario, y a eso se sumó el que se considera hoy el jefe de la Guardia Revolucionaria, el que está comandando la guerra, que es el brigadier general Ibrahim, que él lo que hizo fue decir que incluso podían aguantar 10 años de guerra en contra de Estados Unidos. Así lo decía. Dice, yo como alguien informado digo que estamos preparados para 10 años de guerra con Estados Unidos, por lo menos 10 años, tal como estamos usando ahora nuestros misiles y nuestros drones. Néstor, y lo que están sufriendo bastante son los países que son socios de Estados Unidos, porque ellos no estaban preparados para la guerra, no sabían que iban a tener que defenderse, y ahora lo que tienen es que pedir ayuda para saber defenderse de esos drones iraníes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 93 días para la Copa del Mundo.
comenzó ahora el turno de los vicepresidentes. Iván Cepeda eligió a una indígena, Nasa del Cric, Aida Quilcué, como su compañera de fórmula, que querría decir que Cauca puede volver a tener vicepresidenta. Después de Francia Márquez, ahora el nombre es Aida Quilcué, a quienes ustedes ven en pantalla. La jugada de Cepeda, por supuesto, es arriesgada porque desde hace rato la izquierda está con los indígenas. O dicho de otra manera, desde hace rato los indígenas están con la izquierda. De hecho, en el gobierno del presidente Petro han tenido una muy notable participación, no solo en contratos, en puestos, en protagonismos, sino especialmente en visibilidad. Durante estos 4 años ha sido permanente la presencia de resguardos indígenas de esos. Ahora son las 8 de la mañana, 35 minutos. La Fiscalía está informando, Felipe, de un desenlace terrible sobre la muerte de una mamá y su hijo que ocurrió supuestamente en un accidente de tránsito hace 3 meses. Seguramente usted no se acuerda, a comienzos de diciembre se estrellaron más o menos frente al Jardín Botánico. Sí, eso, un bebé, un niño muy chiquito. Apareció en el accidente la mamá muerta, el bebé muerto y el papá iba. Y el papá inconsciente. Claro, recuerdo la noticia. Ya me acuerdo de ese accidente. La Fiscalía, Felipe, acaba de descubrir que no fue un accidente, que el papá mató al niño, mató a su hijo y después mató a la mamá. Es que era sospechoso, Néstor. Hizo pasar todo como un accidente. Porque el accidente fue leve, no pasó absolutamente nada. O sea, si usted recuerda ese accidente, que lo tengo muy presente, realmente el carro no sufrió mayor daño. Entonces sí había muchas dudas porque en su momento se dijo que la conductora, porque la mujer iba supuestamente manejando, había sufrido un infarto. Bueno, todo fue un montaje. El señor mató a la esposa y al hijo. ¡Qué historia! Qué barbaridad. Qué miserable. Qué locura. Padre. 8 de la mañana, 36 minutos, lo informa ya formalmente la Fiscalía, que llegó muy rápidamente a la conclusión. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito de un vehículo contra un árbol en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, muy cerca al Jardín Botánico de Bogotá, en el cual se registró un bebé de 10 meses y una mujer fallecidos, hoy se convierte en una lamentable historia de un homicidio doble. Cuando los organismos de socorro y rescate llegaron al lugar de la emergencia, encontraron un vehículo subido a un separador vial y colisionado de frente contra un árbol. En el interior del automóvil hallaron a una mujer y a su hijo sin signos vitales, mientras que un hombre, el padre del bebé, permanecía inconsciente dentro del vehículo. La investigación demostró que las muertes no correspondían a un accidente de tránsito. Según los resultados forenses, la mujer presentaba una herida en el cuello, ocasionada con arma cortopunzante, mientras que el menor registraba lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo que habría ocurrido antes del supuesto accidente. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Según los videos de cámaras de seguridad y las muestras, el hombre que estaba en el carro y que era el papá del menor habría recogido y trasladado a la madre hasta el sector de Villaluz para recoger al menor de edad, en donde momentos después la mujer se habría dado cuenta de que el niño estaba muerto, le reclamó al padre y en ese momento este hombre presuntamente la ataca con un cuchillo, causándole la muerte. Habla la delegada para la seguridad territorial, Daisy Jaramillo. En inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor. Los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones no compatibles con un siniestro. En el caso de la mujer, una herida en el cuello ocasionada por un arma cortopunzante. Y respecto al niño, lesiones con una agitación violenta de su cuerpo. El agresor habría realizado varias acciones para alterar la escena. Limpió el vehículo, desapareció algunos elementos que podrían comprometerlo, chocó el automóvil para simular esa colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor con el fin de aparentar que ella estaba conduciendo el vehículo en el momento del impacto. Por ahora, en términos judiciales, fue imputado por los delitos de homicidio y feminicidio, 2 conductas agravadas, además de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio y enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra, Néstor. Kalila, gracias. 8 de la mañana, 39 minutos. Desde Viena, en Austria, en donde se encuentra esta mañana, el presidente Gustavo Petro, por otra parte, está defendiendo a Aida Quilcué. Felipe, que es la compañera, va a ser la compañera de fórmula de Iván Cepeda.
es la elegida, inscribirán la candidatura en las próximas horas. Y cualquier cosa que usted diga con respecto a Aida Quilcue, inmediatamente van a decir que usted es racista, que usted es no sé qué, que usted es xenófobo. Vea, pues, es para dónde es el tema. Pero no se puede decir nada. Felipe, pero la además el presidente la está defendiendo de personas que instalan unas críticas a Aida Quilcue por haber sido del CRIC, que no son las mayorías, que al final representan seguramente unos sectores extremos de la sociedad, pero el presidente se apalanca en eso para lo que siempre ha hecho, que es victimizarse y expresar... Mi pregunta es si eso es participación en política, y entonces digo, ¿qué está pasando con esa ley? O sea, ¿para qué tenemos esa ley si veo que todos participan? El trino del presidente Padre es mi pregunta, ¿si es participación o no? No, yo le puedo decir lo que dice el presidente de la República, que obviamente no es por participar en política, sino por la genética indígena. Dice que lo que se opone el presidente, yo le digo que defiende a Aida Quilcue, el presidente dice que está defendiéndola de ataques de racismo, y recuerda el tema de Francia Márquez. Así que se está mezclando alrededor de doña Aida Quilcue. Porque les fue exitoso hace 4 años con Francia Márquez el discurso del racismo, pretenden reeditarlo en el 2026 con Aida Quilcue en los indígenas. Bueno, 8:41, al final de cuentas, Aida Quilcue también esta mañana la está defendiendo otra caucana, que es Paloma Valencia, candidata de la otra orilla política, con quien trabajó en la Comisión de Paz. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, si le parece, contemos esta historia en orden para que los oyentes puedan entender por qué también Aida Quilcue es protagonista esta mañana en la agenda política del país. Esta historia comienza con Juliana Palacio. Ella es una tuitera que es opositora al gobierno Petro, poniendo la foto de la doctora Quilcue, la nueva fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Publica la foto y escribe: después de Francia Márquez, creo que sí podemos caer más bajo. Y a eso es a lo que responde el presidente Gustavo Petro en un larguísimo mensaje de esta mañana escrito desde Viena. Se pregunta que qué es caer más bajo y le responde a eso que mencionaba Alberto Linero hace un momento, que él no va a participar en política, que no puede hacerlo como presidente, pero que sí tiene que defender a quienes desde la oligarquía se expresan contra el racismo, que todos en Colombia llevamos sangre indígena y por eso defiende a Aida Quilcue. Dice que no puede haber racismo y que las personas no pueden ser excluidas por la genética en la sangre, que eso es volver a una violencia en siglos pasados, que no se puede tampoco dañar la idea de la democracia en la República y que es momento de trabajar para superar a quienes han tenido sangre indígena y también a quienes han sacado adelante territorios como el Cauca. Dice el presidente Petro que es la única manera de construir democracia y nación, y hasta menciona a Hitler, pero quizá lo que más nos importa de este trino está al final, que no se trata de excluir la cultura europea que también llevamos genéticamente, sino de juntarla con las raíces indígenas. De alguna manera el presidente dando a entender por qué el pacto histórico eligió a la senadora Quilcue como fórmula de Iván Cepeda. Dice también el presidente Gustavo Petro que personas descendientes africanas en América, como Francia Márquez, comillas, pueden cometer errores, por supuesto, los cometemos todos. En la historia de Colombia, personas más blancas de piel han cometido genocidio y robos en el Estado por billones. La corrupción no tiene genética, pero la idea de que hay gente superior por el origen étnico tiene que cambiar, es una violencia sin igual. Así termina el mensaje del presidente Gustavo Petro esta mañana, refiriéndose a Aida Quilcue, que recibe, mire usted, del otro lado, el apoyo también o la felicitación de la candidata de la otra orilla, el de Paloma Valencia. Dice que Iván Cepeda está cometiendo un error, que eso es radicalizar la política y su campaña, pero que de todas maneras ella felicita de corazón a Aida Quilcue por su candidatura vicepresidencial, que la conoce porque además fueron colegas congresistas en la Comisión de Paz, que es una mujer muy talentosa e íntegra. Ella felicitando a quien va a ser la fórmula vicepresidencial de uno de sus rivales, de Iván Cepeda. Camila, gracias. 8:44, Felipe. En una cosa tiene razón el presidente Petro. Pues aquí todos descendemos de indígenas, todos somos mestizos, pues eso sí. Sin lugar a dudas. El tema del racismo a estas alturas me parece Mire que cómo no termina tiene... Paloma Valencia el trino. Sí. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana
su gran liderazgo y su nuevo rol en la política, refiriéndose a Aida Quilpué, que está en las antípodas políticas de Paloma Valencia. Pero son caucanas, pues al final hasta Paloma Valencia. Pero es un buen mensaje. Y despeja una cantidad de dudas y de cosas y de fantasmas y de bodegas y demás. ¿Y de dónde es Francia Márquez? Es un lenguaje respetuoso. No es el generalizado, digamos, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que están acudiendo al racismo para rechazar a Aida Quilpué, pero pues evidentemente lo que dice Paloma y pues lo que estaban señalando ustedes, ni más faltaba que esa fuera la discusión, o sea, desechar o despreciar o deslegitimar a Aida Quilpué por cuenta de su origen racial, pues sabe que yo no creo que una cosa inaceptable, pero eso yo no siento, el presidente coge un trino sobre esos temas, pero yo no siento que sea una discusión alrededor de la raza de Aida Quilpué, porque todos somos muy parecidos a doña Aida Quilpué, Héctor. Yo creo. Sí, pero el trino al que le contesta el presidente es un trino racista, Néstor. No, por eso, pero eso es una. Una persona, sí. De los 100.000 locos que escriben en Twitter. Sí, estoy de acuerdo con usted que son opiniones que no deberían merecer mayor atención. Pero como funciona política y electoralmente, pues la retoma el presidente. Ese no tiene que ser la discusión, pero que hay unas personas que lo usan, pues tampoco lo podemos desconocer. Pero por no eso podemos digo, concentrarnos en ellos, pero no podemos desconocer que hay racismo en Colombia. A las personas que están escribiendo contra Aida Quilpué por efectos de raza, aquí hay alguien que no tenga sangre de indios, de negros, de españoles, que no sea mestiza. O sea, ¿nos vamos a creer el cuentazo de eso? Es que en esto estamos de acuerdo usted y yo, Néstor. Lo que digo es no todos están de acuerdo con nosotros. Hay unas personas que sí creen que Aida Quilpué, digamos, no merecería ser vicepresidenta o no tiene la capacidad para ser vicepresidenta. Yo lo que tengo dudas de origen indígena. Es que la jugada de Iván Cepeda le funcione desde el punto de vista electoral. Porque pero claro, la jugada de los Cepeda indígenas ya son cercanos a ese sector político. La jugada de Cepeda tiene dos propósitos, me parece a mí, Néstor. Uno, pues lo que ya se ha dicho, digamos, de ratificar aún más, pues como lo que el petrismo ha decidido representar, lo que ellos mismos dijeron, lo que Cepeda incluso dijo en la presentación del nombre de su vicepresidenta, que es la resistencia y las luchas sociales y y evidentemente pues uno para Aida Quilpué ahí y pues no toca preguntarse qué representa. Pero lo otro que me parece que es como una jugada que está ahí, no sé si es correcto lo que estoy pensando, pero yo asumo que pretende contrastarla justamente con Paloma Valencia. Es como poner las dos caras y decir, compárenles su historia de vida y usted con cuál se solidariza. Paloma Valencia, a quien yo insisto le tengo mucho aprecio personal, pues representa, claro, una historia de vida, es nieta de un presidente de la República, en el Cauca, pues la familia Valencia representa unas cosas. Narrativa, pero eso no es malo. A ver, eso no es malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo. No, yo sé que no me está diciendo lo que usted piensa, sino lo que intenta. Sí pretenden hacer. Lo que intenta Iván Cepeda es que Paloma Valencia es la mala y que Aida Quilpué es la buena. Sí, eso es lo que intenta, sin duda Iván Cepeda. Eso no es lo que intenta. El esclavismo versus la lucha por la libertad. Si algo no hemos visto en estos 3 años es que no sé si esa narrativa, que a mí me parece un poquito simplista, no sé si eso produzca votos. Si esa es la jugada, ¿eso le produce algún voto? ¿Usted cree que hay alguien que dice, Iván Cepeda llevó a una indígena como fórmula vicepresidencial? Esos votos ya están allá. Yo le diría, por ejemplo, déjeme contestarle muy rápidamente, yo creería que, por ejemplo, podría conquistar algún sector abstencionista de personas que siempre rechazan el sistema político justamente porque es que siempre está tomado por los mismos y y mire que esta señora es nieta de un presidente y tal, y en cambio Quilpué representa otras cosas, entonces de pronto. Pero yo creo que puede ir más allá de sectores abstencionistas, en eso sin duda, pero si algo hemos visto en estos 3 años largos de gobierno Petro, Néstor, y durante su campaña, es que el presidente no le pone un énfasis a la gestión, sino a los símbolos, a la representación, y por eso en el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que es quizá la debacle más grande de esos símbolos que no gestionan nada, pues ha puesto a figuras muy representativas de sectores marginales y marginados de esta sociedad.
Y yo creo que lo que está buscando con esta fórmula el candidato Iván Cepeda es justamente buscar una confrontación. No, yo sé que populista es la símbolos. narrativa. Pero la narrativa, claro, pero ¿cuál es la narrativa, Néstor? Para que la entendamos con claridad. Es la misma de que este país estaba mal, de que este país estaba en la inmunda, de que ellos iban a llegar a cambiarlo todo. Claro, pero ¿cuál es la narrativa? Tenemos que entenderla. Yo entiendo que es lo mismo y que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Por eso arranqué este segmento, Luis Ernesto, diciendo es que todos estamos en la misma orilla. Pero no es una narrativa racista, Néstor, es una narrativa de clases, de lucha de clases. O sea, no se trata de la de la etnia, y la raza coincide con la esa senadora Aida narrativa del clasismo. Es que mire, se trata de lo siguiente, esto es una confrontación populistas y estos son relatos, no digo que sean realidades, son relatos, entre los terratenientes uribistas y el pueblo sin tierra que representaría Aida Quilpué. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Paloma Valencia, recuerde usted, indígenas en el Cauca. Recuerde usted, Néstor, que en el 2015 Paloma Valencia propuso un referendo para que el departamento del Cauca se dividiera entre un departamento indígena y otro mestizo. Entonces, ¿qué mejor antagonista en esa confrontación de relatos que una indígena? Sí. Que una indígena. Entonces, claro que aquí lo que se viene es un relato de confrontación de símbolos y de ideas. Sí, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que usted me está diciendo, claro, lo que ellos quieren, que no necesariamente es lo que corresponde a la realidad. Dicho, si usted acepta que todos, absolutamente todos, por más bonito que sea, por más ojos azules que tenga, todos aquí somos mestizos. Si usted acepta eso, ¿de dónde la narrativa de que hay unos... Pero la van a instalar. Pero si eso les pone pero votos, más que mestiza, Aida Quilpué es indígena. Y claro que hay un contenido político, racial grande ahí, y claro que hay gran discriminación hacia los sectores indígenas, y quiere decir mucho esa candidatura. Hay dos tipos de estrategia en materia electoral. Una es tratar de moverse al centro, hace 4 años, ¿no? que a veces funciona y a veces no funciona, porque también puede pasar que no le crean al candidato de que se moderó, sino que está simplemente posando de centro. Y la otra es radicalizar la base. Eso, lo segundo, es relativamente nuevo y parecía que no funcionaba. Trump, por ejemplo, lo ha hecho. Es poner uno igual que él o peor en términos de lo que representa para sus oponentes. Porque el petrismo seguramente cree que lo que puede lograr es ampliar su base antes que pretender que sectores de centro y centro derecha le voten. No creen eso. Y no pretende seducir otros, sino ampliar su base. Sabe que hay muchos sectores populares que lo que necesita es que voten más, no que los sectores de clase media le voten, porque eso no va a pasar, sino ampliar la base de sectores populares. ¿Usted cree que amplía la base de lo que usted llama sectores populares, Álvaro? Pues puede llegar a hacerlo porque radicaliza la división entre unos y otros, puede llegar más a sectores campesinos, puede, como estaban diciendo, marcar más el contraste con Paloma Valencia. Lo que hay en Colombia son sectores populares, son mayorías. Lo que necesita el petrismo es tratar de llegar a una proporción mayor. Era el candidato de Gustavo Petro. Lo que estoy preguntando no es, claro que esa es la definición, Felipe. Pero mire usted, Néstor. Ya la línea está marcada entre el candidato de Petro y el candidato antipetro. ¿Usted cree que alguien no sabía que Iván Cepeda era el rival de Paloma Valencia? No. Y que se necesita una indígena para llegar a ahondar las diferencias entre uno y otro. No sé. Yo quedo un poquito en la incertidumbre porque no entiendo todavía la jugada de Iván Cepeda. Pero mire usted, Néstor. Pero soy yo. No sé. De pronto tienen algún estudio, de pronto saben algo que yo no sé alrededor de Aida Quilpué. Señor Aurelio. Pero mire usted, Néstor, que fue precisamente una voz indígena, y hablo efectivamente del actual senador indígena, Richard Fuelantala, quien le sale al corte, por decirlo de alguna manera, a la propuesta de Iván Cepeda. Y le pido el favor de que me permita leer 2 frases de un trino que pone Richard Fuelantala. Okay. Quien justifica la corrupción del gobierno y nunca ha tenido el valor de denunciar la corrupción dentro de la propia dirigencia indígena, no nos representa. ¿Qué quiere decir esto? Es que la senadora Aida Quilpué
pues sí, nos podemos remontar a todo el tema de los terrajeros del Cauca, la hacienda Coconuco, Tomás Cipriano de Mosquera, los Valencia, Álvaro Pío Valencia, que también nos defendía. Toda esa narrativa histórica pues está en juego. Quintín Lame. Pero refirámonos al presente, a Quintín Lame, a Aida Chantré, a todo. Pero hablemos del presente. La senadora Aida Quilpué hoy es senadora del partido Maíz, el mismo partido de Marta Peralta. Y la senadora Quilpué no ha dicho ni mu frente a todos los procedimientos que hoy estudia la Corte Suprema de Justicia. Pero no vaya tan de la lejos, senadora Aurelio. Peralta. El mismo Iván Cepeda se está presentando como el adalid de la lucha contra la corrupción. No, por eso Fuenlantala dice, no ha tenido el valor de denunciar la corrupción dentro de la propia dirigencia indígena, no nos representa. Y en eso creo que a Fuenlantala le cabe 100% de razón. Se equivocó Cepeda porque miró el pasado, miró cómo atacar a Paloma Valencia, puede hacerlo perfectamente y hay temas históricos para discutir, pero se equivocó no mirando el presente de Aida Quilpué, senadora de Maíz del mismo partido, Héctor, de Marta Peralta, Aurelio, y callada frente a los hechos de Marta Peralta. Otra posibilidad, Felipe, es que Iván Cepeda no está eligiendo a la senadora indígena con el mismo cálculo electoral de sumar unos poquitos votos o de enviar un mensaje, sino simplemente de coherencia política. Es una de los nuestros y la pone vicepresidente simplemente porque le gusta. Es una posibilidad. Y pregunta, ¿se necesita el centro? Porque es que ahorita estuvimos en una discusión de que se necesitaba el centro para elegir, para construir. En esta posibilidad, en este proyecto, ¿se necesita el centro? Yo creo que necesitan para ganar, necesitan los votos. Y este es un mensaje, en el que, las elecciones se ganan con votos, ¿no? Iván Cepeda está radicalizando su mensaje. Él está tirando hacia el sector profundo que lo ha apoyado. Yo no sé si radicalizando. Yo creo que sí. Pero está, por lo menos reiterando. Está en lo mismo, digamos. Sí, yo creo que está en lo mismo porque ella era de la izquierda. No creo que esté más a la izquierda, no sé, de Iván Cepeda. Lo que pasa es que la ponen un cargo directivo de la campaña. Fíjese que la pregunta, Héctor, del padre Linero me parece buena. Porque Abelardo de la Espriella pone a una persona diferente a él, ¿cierto? Un poquito más al centro. Claro. Paloma Valencia, tratando de atraer electores de claro, Paloma Valencia está en lo mismo. Oviedo para Paloma Valencia está un poquito más al centro. E Iván Cepeda escoge... Y Cepeda no. Cepeda está eligiendo algo que ya estaba en la izquierda. Y por eso y la pregunta de Alberto es la pregunta exacta y perfecta, que es, bueno, y es que no se necesita más. Yo tengo la impresión que la izquierda cree que no se necesita Están muy confiados. Yo creo que están equivocados, pero creo que no se necesitan más. Ellos están leyendo los resultados electorales del domingo de una manera triunfalista. Y yo creo que tienen razones, digamos, para estar satisfechos, pero es evidente que eso no es suficiente para ganar. Pero ellos creen que sí. Vamos a ver, porque claro, les fue muy bien. Es que ganar la elección del Senado de la República de la manera como la ganaron, me parece que es una muestra muy importante. Haber ganado, pero por ejemplo, en Bogotá o haber ganado en Cali. Se lo pregunto a usted, pero a través suyo a la gente de Iván Cepeda. Ellos sacaron no digo porque usted sea cercano, sino hablando con usted, hablándole a Pedro para que entienda a Juan. ¿Entiende? Ok. Sí, le pregunto a usted, Felipe, y a Héctor. El pacto histórico sacó el domingo, hace 48 horas, tiene 4,5 millones de votos. Sí. Suponiendo que por Iván Cepeda votan esos 4,5 millones de personas, ¿usted cree que hay alguien que dice, ahora que Iván Cepeda, porque con 4,5 millones de votos no le alcanza? Es posible que le alcanza para llegar a segunda vuelta, pero no para ganar la presidencia. No para ganar en segunda vuelta. Pasa de primera a segunda, pero no necesariamente va a ganar la segunda vuelta. ¿Usted cree que alguien está diciendo, Iván Cepeda se movió al centro como se movió Gustavo Petro hace 4 años? No. Sabiendo Petro ¿quién? como sabía que tenía que conquistar al centro, si no iba a ser presidente. No, por eso, pero el cálculo Néstor, que hace hoy el pacto histórico no es ese, Néstor. Yo estoy de acuerdo con usted en esta, que creo que el cálculo tal vez es equivocado, es triunfalista, pero ese es el cálculo en el que están ellos. Y entonces pues debemos prepararnos a que la campaña sea así. Nadie tiene que esperar moderación, ni autocrítica, ni nada de parte de Iván Cepeda, mientras que en el otro lado
tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Pero Valencia, el que más lo entiende, efectivamente ellos sí están tratando de enviar un mensaje un poco distinto a lo que ellos mismos representan para tratar de conquistar un nuevo electorado. Bueno, en junio sabremos quién tenía la razón. Si la jugada les funcionó, de acuerdo, por eso digo, es muy probable que ellos no están en plan de conquistar al centro o no están en plan de conseguir pero votos hasta que llegue de viaje Gustavo Petro, ¿no? Hasta que llegue de viaje, hasta que regrese Gustavo Petro de viaje, que ha puesto ya 3 trinos diciendo que es necesario convocar una alianza por la vida. Si alguien entiende la importancia de convocar al centro, es Gustavo Petro. Si alguien entiende la importancia de ceder en posturas, en la campaña, de antes buscar, de las decisiones, no después de las decisiones. Claro, pero aquí Néstor, lo que tenemos que entender es que el cálculo que están haciendo en el núcleo más cerrado del pacto histórico es que tienen que ganar en primera vuelta. Y de hecho, con el resultado del domingo, con Paloma fortalecida, primera vuelta. Claro, yo también creo que no tienen cómo ganar en primera vuelta, pero ellos confían que con el resultado potente... Eso es un discurso de Iván Cepeda que les dijo el domingo vamos a ganar en primera vuelta. Pero no es solo de Iván Cepeda, Néstor. De votos, a la interna, o 5, o 6, o 7, no gana en primera vuelta. Pero a la interna del pacto histórico, en el núcleo más cerrado, hay una convicción de que la mejor estrategia es ganar en primera vuelta, más ahora que Paloma Valencia tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta. Me está diciendo, el técnico dice que hay que golear en el primer tiempo. Es que si no ganan en primera, difícilmente ganen en segunda. Es que ahí está el punto. Lo que dice Ricardo es importante. Dice que hay que golear en el primer tiempo, pero de ahí a que pase es otra cosa. Claro, pero es que lo que dice Ricardo es importante. Una